en el libro de Josué capítulo número 10. Libro de Josué capítulo número 10, y vamos a leer del verso 12 en adelante. Josué capítulo número 10, verso 12 en adelante, para honra y gloria del Señor. La bendita y gloriosa palabra del Señor se lee hacia la letra, en comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de los israelitas: Sol, detente en Gabaón, y tu luna en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró, hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. Lo invito a que en esta mañana le oremos al Señor y digámosle: Señor, en esta mañana te damos gracias. Gracias, Señor, porque tú has estado con nosotros. Gracias, Padre, porque nos permites llegar hasta este día, Señor, con nuestra casa cubierta, que nos permite llegar hasta este día, Señor, con nuestra familia a nuestro lado, mi Dios eterno. Padre, hoy bendecimos tu nombre, te damos gracias, Señor. Gracias, Señor, porque tú has estado con nosotros. Gracias, Padre. Toda la honra y toda la gloria es tuya por los siglos de los siglos. Amén. Bien, mis amados hermanos, hoy quiero tocar un tema que creo que para todos nosotros debe de ser un tema de llamado de atención, una alerta para nuestras vidas como cristianos, como hijos de Dios. Sabe, por lo regular, las personas que triunfan en la vida son personas que se establecen una meta, son personas que saben a dónde ellos van y caminan sobre esa meta. Para las personas que en realidad no saben lo que desean o lo que quieren sobre esta tierra, cualquier lugar a donde lleguen les es satisfactorio. Yo siempre lo he dicho: el que no sabe para dónde va, a cualquier lugar que llegue le queda bien o lo satisface. Sin embargo, mis amados hermanos, en las Sagradas Escrituras nosotros encontramos que el Señor, cuando hace un llamado, da una visión primeramente, y luego sobre esa visión la gente empieza a caminar, empieza a transcurrir su vida. ¿A qué es a lo que quiero llegar? A lo que quiero llegar, mis amados hermanos, es que definitivamente nosotros como hijos de Dios debemos de entender que para cada uno de nosotros el Señor tiene ya trazado, ya tiene destinada una meta. Para cada uno de nosotros tiene un tiempos que nosotros estamos viviendo, de los que estamos pasando. Es muy frecuente encontremos a gente que se desvía de esa meta, Dios lo está llevando a donde. Quiero disculparme por el sonido, teníamos algunos días de no usarlo, entonces está un poquito descontrolado. Quería decirles de que Dios a cada uno de nosotros ya tiene establecido el camino a donde nos quiere llevar, ya tiene una meta, ya nos ha dado una visión sobre la que nosotros tenemos que caminar. Ahora bien, en los tiempos en los que nosotros estamos viviendo hoy en día, en esta situación que estamos viviendo, es muy importante que entendamos que la lucha es constante, que la batalla es constante, como lo decía el día de ayer. Sin embargo, a veces como que cuando ya vemos que las cosas van caminando en el ministerio, en nuestro hogar, en nuestro trabajo, empezamos como que a confiarnos y empezamos a quitar un poco de esfuerzo al trabajo que hemos venido haciendo, a lo que hemos venido trabajando, a lo que hemos venido, hermano, por lo que hemos venido luchando. Aquí la palabra del Señor nos dice algo muy importante. Dice: entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel. Punto número 1. Entendemos entonces que Josué había llegado el momento en el que sabía que tenía en las manos al enemigo, sabía que había logrado la victoria, sabía que había encontrado
en medio de toda esta situación, había encontrado cómo salir victorioso, cómo poder triunfar sobre el enemigo. Sabe, en este momento él ya sabía que había logrado lo que él se había propuesto en su corazón, la meta, la visión en la cual había salido. Yo le puedo decir algo: hay momentos en nuestra vida que nosotros, como hijos de Dios, entendemos que hemos logrado llegar a donde nuestro corazón había querido llegar. Sabemos cuando las cosas ya se han dado, sabemos cuando ya hemos encontrado lo que andábamos buscando y decimos: ok, lo logré, he triunfado, esto ya es mío. Llegamos a ese momento en el que nosotros logramos hacer esto. Josué estaba en esa situación. Josué había llegado a un momento en el que había dicho: lo hemos logrado, hasta aquí yo he obtenido la victoria. Pero quiero que mire la parte B de este versículo. En la parte B de este versículo dice: y dijo en presencia de los israelitas, y dijo en presencia de los israelitas: sol, detente en Gabón, y tu luna en el valle de Ajalón. ¿Qué es lo que quiere decir esto? ¿A qué es lo que quiero llegar? ¿Sabe? Hay momentos en los que nosotros ya sabemos que hemos logrado obtener la victoria, hemos logrado obtener la victoria, hemos logrado satisfacer lo que nosotros andábamos buscando, pero llega el momento en el que tenemos que dar como que la punzada final, como que el toque final a lo que hemos estado haciendo, sobre lo que nos hemos estado esforzando. Hay gente que pasa años luchando por levantar un negocio, pasa años obsesionado, o tal vez no, la palabra no sea obsesionado, sino esforzado para hacer que ese negocio prospere, que ese negocio levante. Y sabe, el Señor en su misericordia le permite obtener ese negocio, permite que esté en el punto que Él lo había deseado, por el que Él había clamado. Y estas personas, llega un momento en el que se confían y lo dejan entonces. ¿Y sabe qué es lo que sucede? Creo que por lógica todos entendemos lo que sucede cuando un negocio no es cuidado. Hay algunos ancianos o algunas personas que tienen este dicho y dice: al ojo del amo engorda el ganado. Y definitivamente quiere decir que por mucho que hayamos logrado obtener lo que nosotros habíamos deseado, por lo que nosotros habíamos luchado, siempre debe de haber un esfuerzo constante para que no decaiga el triunfo que hemos logrado, la victoria que nosotros hemos logrado. Sabe, a mí me llama la atención precisamente lo que sucede con David. David llega un momento en el que su reino se había establecido, en el que salir a las batallas se había vuelto una costumbre, al punto que David llega un momento y dice: este año no voy a salir a la batalla, a pesar de que sea mi responsabilidad, a pesar de que yo como rey deba de salir a la batalla, no lo voy a hacer, no voy a salir, sino dice la palabra del Señor, se quedó en su casa, en el terrado, si usted quiere decirlo de esta manera, se puso una ropa cómoda, se sentó, tomó una bebida refrescante en el terrado. Entiendo que sería la parte alta de su hogar, y sobre esa parte alta empezó a ver el reino sobre el que el Señor lo había puesto. Allá a lo lejos pudo ver a una mujer que se estaba bañando, y dice la Biblia que su corazón empezó a desearla. Eso no ocurrió porque él lo haya planeado, eso no ocurrió porque él haya pensado en que le iba a fallar al Señor de esa manera. Eso ocurrió porque donde tenía que esforzarse, porque el esfuerzo que tenía que seguir haciendo, no lo hizo. Y eso dio pie, eso dio lugar a que se abrieran ciertas puertas y de esa manera él pudiera fallarle al Señor. ¿A qué es a lo que quiero llegar? El Señor, por medio de las Sagradas Escrituras, siempre nos ha enseñado que la obra que se termina, esa obra se debe terminar. La palabra del Señor dice que nosotros vamos a ser perfeccionados día tras día, hasta que el Señor venga. Eso me habla a mí de una perfección diaria, eso me habla a mí de un convertimiento diario, de un trabajo que va pasando día a día hasta que nosotros vamos a llegar a una estatura del varón perfecto. Eso quiere
decir, hermano, que el Señor siempre nos ha llamado a que la obra que nosotros empecemos, esa obra terminemos. Sabe, aquí, a pesar de que Josué había obtenido la victoria ya, a pesar de que los amorreos habían ya salido huyendo de la presencia de Josué, porque si así habían sentido vencidos, Josué hace una oración delante del Señor y dice: sol, detente en Gabaón, y tu luna detente en el valle de Ajalón. ¿Sabe qué es lo que hace? Dice: deténgase la luna en esta parte y deténgase el sol aquí, porque yo todavía necesito un poco más de claridad, porque la obra que el Señor me encomendó, esa obra no ha sido terminada. ¿Qué es lo que te quiero decir? Que nosotros como hijos de Dios debemos de luchar, debemos de batallar para que esa obra a la que el Señor nos llamó a hacer, la concluyamos para honra y gloria de un Dios que vive y permanece por los siglos de los siglos. Ahí donde estás en tu hogar, debes de decir un amén, porque el Señor nos ha llamado a hacer obras completas delante de Él. Bendito sea el glorioso nombre del Señor. Aquí yo veo una palabra de parte de Dios para nosotros. Una palabra que nos dice: sabes, si algo has empezado y te está yendo bien, sigue luchando, sigue haciendo, no desmayes, no desfallezcas. Y dice la palabra en el verso 13: y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. Oh, gloria a Dios. Dios sobre todas las cosas va a estar contigo. Dios en todo momento va a estar contigo, pero hay algo que tú debes de hacer. Dios no te va a dar victoria si vas a estar sentado en el sillón de tu casa rascándote la barriga. Dios no te va a dar victoria si te ha dicho lo que tú debes de hacer y sin embargo no lo haces. Dios no te va a dar victoria si Él te ha dicho que camines hacia este punto, pero tú das una vuelta de 180 grados y estás caminando en contra de lo que Dios te ha dicho, porque Dios te dijo que camines hacia allá y tú sigues caminando hacia allá. Tú debes de entender que debes de caminar hacia donde Dios te ha dicho que encamines tus pasos. Aquí la palabra del Señor me dice que Josué había obtenido la victoria. Si usted lee unos pasajes adelante, dice que Jehová les había dado la victoria. Ellos ya habían logrado obtener la victoria en medio de la batalla. Sin embargo, debían de concluir la batalla. Hay batallas que deben ser concluidas. Hoy, tal vez por la situación que estamos viviendo, quiero decirles algo. Los primeros días en los que se hizo el anuncio de la situación que estaba viviendo nuestro país, hubo gente que confundió las cosas y dijo: yo no cierro una iglesia, y empezaron con las iglesias abiertas, empezaron a hacer cosas que no debían de hacer. Sin embargo, el Señor nos estaba llamando como llamó a Israel en el día que le iba a dar su liberación, y les dijo: enciérrate en tu casa con tu familia, enciérrate en tu casa, porque yo voy a dar victoria, yo voy a dar salvación de esclavitud. ¿Sabe? Fuera de nuestras casas en este momento se está viviendo o está acechando un espíritu, hermano, de muerte. Sin embargo, el Señor dijo: quédense en su casa, cubran sus casas con la sangre del Cordero, cubran sus casas con oración, cubran sus casas con búsqueda, quédense ahí, porque después de ello yo les daré la libertad, después de ello yo los liberaré de esclavitud. Aquí quiero decirles lo que sucedió, lo que está sucediendo y lo que va a suceder. Aquel pueblo se quedó encerrado, pero cuando salieron de ahí, salieron en libertad. Dice la palabra del Señor que aún tomaron joyas, que aún tomaron bienes y los llevaron hacia donde Dios los iba a llevar, hacia donde Dios les iba a dar la tierra prometida. Pero tuvieron que esperar un tiempo. Josué en este momento sabe que no ha concluido, sabe que la victoria sigue. El problema es relajarnos, el problema es decir: no ha pasado nada, y querer vivir nuestra vida como regularmente nosotros la vivimos. Aquí Josué para mí es un ejemplo, porque Josué dice, no está escrito, estoy leyendo después del verso, o en el verso 3 en la parte B dice: no está escrito esto en los libros de Jazer, y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse,
casi un día entero. El verso 14 dice: y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él. Había atendido Jehová a la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel, porque Jehová peleaba por Israel. ¿Sabe? Si nosotros lo vemos aquí, decimos: ¿cómo entonces Josué dice detente, corre atrás de sus enemigos? Y dice que él luchó contra sus enemigos, venció a los enemigos, pero luego aquí dice que Jehová peleó por él. ¿Sabe por qué? Porque Jehová nunca de los nunca va a dejar solo al hijo que hace su voluntad, al hijo que camina en pos de la gloria y la honra de un Dios viviente. Bendito sea el nombre del Señor. Nosotros entendemos entonces por las Sagradas Escrituras que el sol detuvo que el Señor, quise decir, detuvo el sol para que pudieran continuar con la batalla y pudieran obtener la victoria completa. En el libro de Josué, en el primer libro de Josué, capítulo número 17. En el primer libro de Josué, capítulo número 17, lean ustedes ahí, dice el verso 49: y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de ahí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Estamos hablando de Goliat, pero dése cuenta, dice, e hirió al filisteo. Empezó en la batalla, ya tenía la victoria. El filisteo había caído herido. El filisteo, si usted quiere, estaba herido de muerte, ahí tirado. Pero es muy diferente en herido de muerte a muerto. Es decir, que todavía había vida en el cuerpo de aquel filisteo. Es decir, que aquel filisteo había sido herido por la piedra que Jehová había guiado hacia su misma frente y había sido lanzada por David. En otras palabras, Jehová peleó por David. Jehová le colocó el lugar, la fuerza necesaria para que aquel hombre fuera herido. Pero me llama la atención que dice: y cayó herido. La victoria todavía no había sido completa. Todavía había que hacer algo más. Por eso en el verso 50 dice: así David venció al filisteo con la honda y la piedra, y hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. Oiga, entonces corrió David y se puso sobre el filisteo y tomó la espada de él, y sacándola de su vaina, lo acabó ¿de qué? De matar. Estoy leyendo el verso 51 de Primera de Samuel, o primer libro de Samuel, capítulo número 17, verso 51, búsquelo ahí. Dice: entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, ¿lo qué? Lo acabó de matar. Subraye, lo acabó de matar, y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, a su héroe muerto, huyeron. ¿Sabe que hay una diferencia entre iniciar una batalla? Hay una diferencia entre iniciar un camino y terminarlo. Hay una diferencia entre correr al sepulcro del maestro y quedarse en la puerta a entrar. Es que en realidad esta batalla no es una batalla de carrera, es una batalla en la que nosotros debemos de entender que debemos de parar, si es posible, el sol. Al decir el parar el sol, ¿sabe qué quiere decir? Un tiempo para que nosotros reflexionemos en la luz de Cristo y veamos cómo estamos delante de nuestro Señor. Cuando nosotros escuchamos la palabra parar el sol, está hablando un poco más de tiempo que el Señor está dando a aquel hombre para que obtenga lo que el Señor lo mandó a hacer. Hay veces que el Señor va a parar tu tiempo. Hay veces que el Señor va a parar tu tiempo, va a parar tu trabajo,
Hay veces que el Señor de alguna u otra manera va a hacer que ese tiempo que tú necesitas se te sea dado para que obtengas una victoria completa. Hay gente que hoy por hoy ha estado luchando con vicios. Hay gente que hoy por hoy ha estado luchando con pecados ocultos. Hay gente que hoy por hoy ha estado luchando con cosas que no debería como cristiano hoy por hoy tener. Sin embargo, ha estado luchando. Y hoy el Señor te está dando ese tiempo para que dobles tus rodillas, para que le clames si hay un cambio real en tu vida. Sabes, porque en realidad el tiempo que estamos viviendo, la victoria que nosotros vamos a obtener no es de correr, sino es de tener paciencia. La victoria que Dios nos va a dar hoy no es una victoria de carrera, sino es una victoria de caminar paso a paso, guardando nuestro corazón, nuestros pensamientos delante del Señor, trayendo cautiva nuestra mente delante de aquel que todo lo puede y aquel que todo lo sabe. ¿Cuántos bendicen y glorifican el nombre del Señor? A su nombre, bendito sea el nombre del Señor. Hoy debemos de entender, mis amados hermanos, que hemos iniciado una batalla que tarde o temprano va a tener un final. Ese final va a ser un final de victoria para nuestras vidas o de derrota para nuestras vidas. He aquí, nosotros hoy debemos de entender que debemos de caminar delante del Señor con sabiduría. Debemos de entender que el Señor nos está dando lo que nosotros estamos clamando o hemos clamado para que nosotros nos preparemos para obtener esa victoria. No es tiempo de relajarse. No es tiempo, mis amados hermanos, de que nos relajemos y digamos, no, aquí ya no pasó nada, a mí no me pasó nada, veo a mi alrededor y no ha pasado nada. No, hermanos, estamos en una batalla en la que el enemigo podrá estar herido, pero todavía hay que cortar la cabeza, en la que tenemos que llegar hasta el final en victoria, en la que, mis amados hermanos, debemos de entender que el Señor tiene ya el día, la hora, el momento en el que nos va a dar la victoria, en el que nos va a dar la solución. Pero debemos de entender que nosotros como hijos de Dios debemos de seguir batallando, debemos de seguir luchando. Tú que me estás escuchando posiblemente has dejado de orar. Tú que me estás escuchando posiblemente has dejado de tener esos tus altares familiares. Tú que me estás escuchando posiblemente has dejado de clamar, has dejado de buscar del Señor. O peor aún, no has buscado del Señor. Peor aún, no has entendido la magnitud de la batalla en medio de la cual te encuentras. Que es un tiempo en el que tú tienes que tomar a tu familia, juntar a tu familia y empezar a sembrar esa palabra en sus corazones. Porque tu familia a partir de estos tiempos va a ser marcada. Porque hoy, a partir de estos tiempos, tu familia va a recordar ese hombre que supo buscar de Dios, esa mujer que supo buscar de Dios en medio de la crisis. Esa mujer y ese varón que tomó la autoridad en su casa, que tomó el sacerdocio de su casa y les dijo, no, vamos a seguir batallando, vamos a seguir luchando por nuestras familias, vamos a seguir luchando por cada uno de nosotros, y empezó a utilizar esos tiempos para fortalecer la fe de aquellas personas que están bajo su techo. O recordarán a un hombre, a una mujer que se alteró, empezó a levantar la voz por situaciones mínimas que ni siquiera eran para ello. Mujeres que empezaron a perder esa paz que antes mostraban. Hombres que hoy posiblemente están en un sillón viendo un programa de televisión y no recuerdan que deben de tomar un tiempo para adorarle al Señor. Hombres y mujeres que hoy están siendo atacados en su mente y en su corazón, y no se han dado cuenta que también tras de ellos hay niños, hay jóvenes que necesitan esa palabra de aliento, esa palabra que los ayude a buscar del Señor, esa palabra que los fortalezca, esa palabra que los haga cimentarse en un Dios todopoderoso. Y hemos dejado posiblemente al herido ahí y nos hemos confiado. Hemos dejado que el Goliat de nuestras vidas esté ahí herido, pero no hemos ido a terminar la obra que Dios nos mandó a hacer.
Hoy este mensaje, esta palabra es para decirte: estamos viviendo momentos difíciles, sí. Estamos en medio de una batalla, sí. Pero el mismo Señor lo dijo en Mateo capítulo 24: ustedes van a tener aflicciones, ustedes van a pasar por momentos difíciles, ustedes van a tener momentos en los que van a tener tribulación, ustedes van a pasar por esos momentos. Sabe, el Señor nos está pasando hoy por un momento de tribulación que no es nueva para el pueblo de Dios. Hoy debemos de entender que lo que nosotros estamos pasando no es nuevo en la historia del pueblo de Dios, no es nuevo. Recuérdese, mi amado hermano, cuando el pueblo era perseguido, cuando el pueblo era llevado a las arenas romanas, y hermano, aquellos hombres en medio de fieras, en medio de los leones, eran devorados. No es la primera vez que el pueblo de Dios pasa por situaciones difíciles, no es la primera vez que es probada la fe de los hijos de Dios. No es la primera vez. Recuérdese, mi amado hermano, que en esos momentos en las arenas, creo yo, podría ser posible que aquellas mujeres, aún con niños en brazos, de rodillas, clamando a su Dios, sabiendo que las fieras estaban alrededor de ellos para devorarlos, cantando un cántico a su Señor en medio de la crisis, en medio de la situación difícil, la adoraron. Y es que el verdadero Hijo de Dios sabe adorar aún en medio de la crisis. El Hijo de Dios sabe adorar en medio de las situaciones difíciles. Yo recordaría cómo se tomarían aquellos niños en los brazos de la madre, los arrebataría y los comería aquellos leones, y aún así seguir cantando, adorando a su Señor. Sabes, iglesia, hoy estás pasando por una situación difícil, pero no es nueva. Hoy es cuando más tienes que adorar, hoy es cuando más tienes que glorificar, hoy es cuando más tienes que bendecir el nombre de un Dios que vive y permanece por los siglos de los siglos. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Hoy, iglesia, este mensaje es para ti. Se detendrá el sol, se detendrá en la luna, tu enemigo estará botado en el suelo, pero tú debes de tomar la espada y cortarle la cabeza. Tú tienes que tomar la espada y seguir al enemigo hasta obtener la victoria final. No es tiempo que desfallezcas, no es tiempo que te confíes, es tiempo que te levantes en el nombre del Señor y sigas con más fuerza tomando el sacerdocio que el Señor ha puesto en tus manos. Bendito sea el nombre del Señor. Sabes, he tratado de que los mensajes, las meditaciones que tengamos sean meditaciones cortas, porque sé que muchas veces tenemos muy poca señal de internet. Pero si hoy pudiera resumir este mensaje, lo resumiría en 3 partes. 1, Dios ya te dio la victoria. 2, no te confíes. Debes de seguir batallando porque no ha terminado la batalla. 3, toma tu lugar como sacerdote y busca aún más de tu Dios. Mis amados hermanos, si nosotros conocemos eso, sabemos que nuestro Dios, después de esto, como lo hizo con Israel, y si algo significa precisamente la Pascua, es un tiempo nuevo. Cuando Noé salió del arca, lo primero que hizo fue adorar a su Señor. Yo quisiera hoy que anunciáramos precisamente que estamos esperando a nuestro Señor, que estamos esperando esos tiempos en los que la promesa de nuestro Dios sea cumplida. Precisamente eso es lo que anuncia la Santa Cena. La Santa Cena no anuncia sencillamente una tradición, una costumbre de la iglesia cristiana, no. Sabe, la Santa Cena representa el nuevo pacto de nuestro Señor con la humanidad. Representa la salvación que Dios nos dio en la cruz del Calvario, pero también representa que nosotros como iglesia estamos esperando su venida, estamos anunciando su venida, estamos esperando que el Señor con poder y gloria nos arrebate para honra y gloria de su nombre. Así que, mi amado hermano, hoy yo quisiera que compartiéramos esa Santa Cena, pero la compartiéramos como iglesia, como familia. Si nosotros leemos el capítulo número 11 de la primera epístola a los Corintios,
hace una serie de advertencias. En el verso 27 dice: y de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así el pan y beba la copa. Como ministerio, como doctrina del ministerio, nosotros no damos Santa Cena a los niños, porque ellos todavía deben de tener esa conciencia de escudriñarse a sí mismo. Número 2, a las personas que no están casadas, tampoco damos esa cena por obvias razones. Así que yo hoy, a través de este medio, voy a ministrar la Santa Cena. Espero que tú tengas ahí a mano el pan y el jugo de uva que nos servirá para la Santa Cena. Yo te diría que a tu familia, que pueda comer la Santa Cena, repartas ahí el pan, repartas ahí el jugo de uva o el vino, como dice las Sagradas Escrituras, repártelo. Inclina un momento tu rostro y con tu pan y el vino en la mano le digamos: Señor, hoy en medio de todo lo que está sucediendo, en medio de esta situación, oh mi Dios amado, sé, Señor, que tú estás con nosotros. Oh mi Dios de la gloria, mi Dios poderoso, yo hoy clamo y pido, Señor, por aquellas personas que aún no te han conocido, por aquellas personas que se han alejado de ti, oh mi Dios eterno, que seas tú quien las atraiga a tu presencia, mi Señor. Padre, hoy te doy gracias porque estoy con mi familia a mi alrededor, porque tengo a mis hijos, porque tengo a mi esposa, a mi esposo. Le puedes decir, como hijo puedes decir gracias porque tengo a mis padres, a mis hermanos. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque aún en medio de esta situación tú has estado con nosotros, tú no nos has abandonado. Hoy con este pan y este vino anunciamos esa misericordia, Señor, y la creemos. Pero también, mi Señor, en medio de todo ello, yo creo que tú vienes, Señor, y que esto sencillamente es un anuncio que tu venida está pronta y nosotros la estamos esperando, Señor. Padre, perdónanos por nuestros pecados, perdónanos, Señor, por lo que hemos hecho. Hoy, Señor, guíanos a través de tu Espíritu a la forma, a la manera que tú consideres que debemos de actuar. Así, con tus ojos cerrados, yo voy a leer Primera Epístola a los Corintios, capítulo número 11, verso 23. Y dice así: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Puede comer el pan. ¿Sabe? Así como ese pan es inmolado en su boca, así fue inmolado el cuerpo del Señor. La palabra del Señor dice que no había padecer en él. Él fue lastimado, aún su rostro no era reconocible, aún el Señor con ese cuerpo golpeado, representado por ese pan, seguía caminando, seguía yendo hacia esa cruz. ¿Sabes? Ese pan que hoy estás comiendo representa ese cuerpo de tu maestro. Ese pan que hoy estás comiendo representa cómo fue inmolado. Así fue inmolado el cuerpo del maestro. Sigue diciendo en el verso 25: asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Esa sangre derramada en la cruz del Calvario es representada por esa copa que hoy estás bebiendo, por ese vino de uva que hoy estás bebiendo.
Ese vino que representa la llenura del Señor en tu cuerpo, ¿sabes? Cuando el maestro se fue, dijo estas palabras: yo me voy, pero no los dejo solos. Dejo con ustedes un consolador que estará con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Oh Dios eterno, Dios de la gloria, yo sé, Señor, que tú estás con nosotros. Yo sé que tú nos has lavado por medio de esa sangre gloriosa, Señor. Oh Dios de la gloria, yo te pido por aquel que no ha creído en ti, por aquel que no ha entregado su vida a ti, que seas tú quien lo toque, oh mi Dios amado. En esta hora, mi Señor, yo quiero clamar por ellos. Si tú no has entregado tu vida al Señor, yo quiero hacer esta oración junto con mis hermanos que en este momento están en un momento delante del Señor, en un momento de comunión delante del Señor. Hoy quiero orar y quiero que le digamos todo al Señor: sé que te he fallado, he hecho cosas que a ti no te agradan, Padre, pero hoy entrego mi vida a ti reconociendo mi pecado. Creo en tu muerte, pero también creo en tu resurrección. Así que, Señor, por favor, limpia mi vida, lava mi vida, Señor. Inscribe mi nombre en el libro de la vida, mi Dios eterno. Te lo pido en el nombre maravilloso de Jesús. Gracias, Señor, por tu misericordia. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Señor, anunciamos hoy tu muerte, tu nuevo pacto, pero también anunciamos tu venida, Señor. Padre, como hijos tuyos en esta mañana nos hemos reunido, Señor, creyendo que tú has estado con nosotros. Toda la honra y toda la gloria es tuya por los siglos de los siglos. Amén. Mis amados hermanos, gracias le damos al Señor porque por este medio nos hemos logrado reunir en nuestras casas y a la distancia para celebrar la cena del Señor. Sigamos anunciando la cena del Señor y, hermanos, recordemos, toda batalla tiene un inicio, pero también tiene un final. Y esperamos en el nombre del Señor ver el final de esta para agradecer al Señor, como siempre lo ha hecho su pueblo, en victoria. Mis amados hermanos, Dios les bendiga y nos seguiremos viendo a través de las redes sociales hasta que el Señor indique lo contrario. Que el Señor me les bendiga. Levántese ahí donde esté en su casa y dé un abrazo a su hermano que tiene al lado, a su esposa, a sus hijos, y dígales: vamos a salir de esto en el nombre del Señor. Dios les bendiga, mis amados hermanos, que la paz del Señor quede con ustedes.